cuerpo, me toca esa parte, y consiste en los estudios con contraste del tubo digestivo y la parte abarcando ecografía, resonancia y tomografía en la parte de abdomen. Ustedes ya han visto con la doctora Vía algo de genitourinario y con el doctor Rojas han visto la parte de tórax. Bien, para ponernos de acuerdo y que no haya malos entendidos más adelante. Nuestras clases van a ser los jueves en este horario. A veces me puedo demorar un poquito si es que hay alguna emergencia, pero voy a tratar de coordinar las cosas para estar siempre en el mismo horario. Me han pedido una fecha para el examen y más o menos ya Gaby le da, o sea que ya el representante va a conversar con ella para ver cuándo va a ser eso. Y el examen, o sea, el avance de estas materias y el examen va a ser exclusivamente de las clases. O sea, no hay una literatura adicional, porque el objetivo nuestro en realidad es hacer que ustedes como alumnos de pregrado y para ser médicos generales necesitan conocer primero qué exámenes hay y qué utilidad tienen los estudios según la clínica. Y es por eso que muchas veces mis preguntas en el examen van a estar basadas en la aplicación de los exámenes a la clínica específica de un paciente. Que eso es lo más importante para ustedes, porque la interpretación de los estudios se las van a dejar a los médicos radiólogos, que son los especialistas en este tipo de exámenes, y si ustedes quieren hacer interpretación van a tener que hacer la especialidad más adelante. Lo más importante es saber para qué, cuándo y cómo solicitar un estudio. En ese sentido vamos a comenzar ahora nuestra primera clase. Ustedes tienen después de esto cirugía, creo, ¿no? Hola. Sí, doctor. Ya. ¿A qué hora tienen cirugía, doctora? Es para ver a qué hora termino mi clase. A las 6. A las 6, ya. Perfecto. Entonces, para tener en cuenta. Muy bien. Entonces, lo fundamental, como ya les he mencionado antes, es el diagnóstico clínico. Ustedes antes que cualquier cosa tienen que ser buenos clínicos, porque el diagnóstico de un paciente básicamente en el 95% de los casos está dado por la clínica. Todos los exámenes que ustedes solicitan son para apoyar o para descartar las hipótesis diagnósticas que se planteen. Bien, es una radiografía de tórax. Por supuesto, acá yo les había hablado que íbamos a hablar de tubo digestivo. ¿Y qué parte del tubo digestivo está acá? Fundamentalmente el esófago. Y en una radiografía simple como esta, nosotros no tenemos ninguna capacidad para evaluar el esófago, porque el esófago tiene partes blandas y se sobreproyecta a la columna que está acá y está colapsado, no tiene contenido y por lo tanto no nos permite visualizarlo. Otra cosa es la tráquea. Esta es la tráquea. ¿Se ve mi puntero? ¿Alguien se me contesta? ¿Se ve el puntero? Ya. Esta es la tráquea y nosotros podemos ver la tráquea negra porque tiene aire en su lumen. El esófago no tiene aire, va a transitar por el aspecto posterior de la tráquea, pero no tenemos capacidad de ver. ¿Y qué hacemos entonces para ver el esófago? Para ver el esófago nosotros vamos a dar contraste.
Lo mismo nos pasa en el abdomen. En el abdomen vamos a ver las estructuras que tengan aire en su lumen, como esta asa intestinal o esta otra, pero no tenemos capacidad de analizar mayor cosa. Esto corresponde al psoas del lado izquierdo, psoas del lado derecho. Esta es una sombra del riñón derecho, sombra del riñón izquierdo. Pero la radiografía simple, que es esta, solamente nos permite la discriminación de las estructuras por diferencia de las densidades. El hueso, que es altamente denso, y el aire, que es muy transparente, son los dos elementos que nos permiten básicamente hacer esa discriminación. Pero no podemos definir con certeza qué es lo que pasa dentro de estos órganos. Entonces, ¿qué exámenes van a ser los más indicados para una condición X? Un examen contrastado, ultrasonido, tomografía computada o resonancia magnética. Y esa pregunta vamos a tratar de contestar en el transcurso de las clases. Cuando nosotros queremos evaluar tubo digestivo por radiología, necesitamos opacificar el lumen de ese tubo digestivo y lo hacemos con contraste, y el contraste que empleamos es el sulfato de bario y nos apoyamos con el gas que es aire, ¿ya? ¿Y qué estructura podemos evaluar con este tipo de exámenes? El esófago, el estómago, el duodeno, el intestino delgado y el intestino grueso a través de una enema baritada. Y las indicaciones, por supuesto, las indicaciones van a ser diversas de acuerdo a la clínica que el paciente esté enfrentando. Puede haber patología obstructiva, tumoral, inflamatoria, algunas veces patología congénita o la presencia de cuerpos extraños. Bien. Esta es una guagua. Sabemos que es una guagua por las características anatómicas de su estructura ósea. Y ustedes ven que la mayor densidad que tiene nuestro cuerpo es hueso, esta es una clavícula, y la menor densidad es el aire. Pero acá nosotros tenemos una cosa redonda que es mucho más densa que el hueso. Eso no es nuestro. Esto es un cuerpo extraño que está alojado en el esófago de esta guagua. Esta correspondía a una pila de esas pilitas que hay para los relojes, que la guagua se la traga y se queda atascada acá porque tenemos estenosis fisiológicas en el esófago y la estenosis fisiológica más alta corresponde a la impronta que hace el callado de la aorta sobre el esófago y impide la progresión de este cuerpo extraño. Este fue un drama salvaje porque se intentó retirar el cuerpo extraño por endoscopía, estaba muy atascado, varias horas se demoraron y cuando al final, después de mucho esfuerzo, lograron retirar este cuerpo extraño, se inundó todo de sangre porque se hizo una fístula por decúbito de esta lesión sobre el callado de la aorta y la aorta se vació sobre el esófago, vía aérea, etcétera, etcétera. Y obviamente la guagua no tuvo ningún chance. Sabemos que este cuerpo extraño, tenemos que asumir que este cuerpo extraño redondo, en una proyección frontal de esta radiografía, lo vemos así. Y podemos asumir, aunque no veamos no podamos comprobarlo efectivamente por imagen, que está en el lumen esofágico, porque si estuviese el lumen traqueal, ustedes saben que el cartílago traqueal es como una herradura y en la parte posterior es membranoso. Entonces, cuando está en vía aérea un cuerpo extraño de esta naturaleza,
no toma esta disposición, sino la toma una disposición en el sentido anteroposterior y lo vemos, ¿cómo podríamos decir? Por la parte más delgada de esta tendría que estar en el sentido anteroposterior y no transversal, porque el esófago es más complaciente en sus paredes que la tráquea. Bien. ¿Para qué también sirve una radiografía simple? Para ver un control de una sonda nasogástrica, otra guagua, un recién nacido, tiene un montón de cables porque está en soporte vital y le han colocado una sonda para ver que esté en el lumen, porque en las guaguas a veces la sonda se va a la vía aérea en vez de ir al estómago, entonces hay que comprobar que esté en el lumen gástrico claramente. Y este es un control, entonces podemos ver la sonda porque tiene lo mismo que antes, una densidad distinta a la del aire. Ya, si no tuviésemos el aire, probablemente sea muy difícil de saber dónde está la sonda, como en este caso. Sabemos que está acá porque tiene un pequeño hilo un poquito más denso, que es para su identificación, pero nada más. ¿Qué otras cosas podemos ver con una radiografía simple en una guagua? La malrotación intestinal. En este caso, estamos viendo el estómago y todas las asas intestinales están rotadas y migradas hacia el hemiabdomen izquierdo y el hemiabdomen derecho está prácticamente vacío y esto se debía a una malrotación, una alteración congénita que a veces puede poner en riesgo la vida del paciente. Esta es una persona mayor en la cual venía por un dolor abdominal, un dolor abdominal absolutamente inespecífico. Le solicitaron una radiografía de tórax. El hígado debe ocupar siempre el lado derecho. En este caso hay un montón de asas intestinales que están con aire en su lumen y corresponde a un síndrome de Chilaiditi, que es la interposición. Es una variante anatómica, no es patología, es la interposición de asas intestinales entre el diafragma y el hígado. La importancia de esto es que cuando nos piden una ecografía, por ejemplo, para estos pacientes, es imposible de valorar la vesícula que está por acá, debido a que la ecografía tiene tremendas limitaciones con la presencia de aire. Entonces, ¿qué estoy tratando de mostrarles con todas estas imágenes sin contraste? Que nosotros podemos exclusivamente ver la diferencia que hay entre las densidades y qué es lo que nos permite evaluar las distintas condiciones patológicas. ¿Ya? Ahora, necesitamos ver el interior de esas asas, de los distintos órganos del tubo digestivo, y para eso, ya les he mencionado, usábamos el bario. Y acá tenemos la representación de ese esófago que no podíamos verlo en la radiografía de tórax. Acá sí lo podemos ver porque le hemos administrado bario y acá hemos distendido ese lumen del esófago con gas para poder evaluar la mucosa de ese esófago. Estos exámenes los hacíamos hace algunos años con mucho mayor frecuencia porque no existía rutinariamente la endoscopía. La endoscopía era mucho más agresiva, todavía estaba en sus inicios. Entonces eran estos estudios a los que se echaba mano para valorar la patología esofágica, reflujos, tumores, esófago de Barrett, divertículos, etcétera, etcétera. Actualmente la endoscopía es una herramienta extraordinariamente útil para la evaluación de patología esofágica. Sin embargo, es
En ocasiones es imprescindible hacer este examen para poder valorar la patología esofágica. Entonces, cuando tengan disfagia, cuando tengan sospecha de un divertículo de Zenker, que vamos a ver más adelante, cuando tengan sospecha de un cáncer de esófago, entonces está la alternativa acacia, una estenosis benigna del extremo distal, en la cual hay un aumento importante de calibre del esófago, hay residuos de alimentos dentro del lumen esofágico porque no pueden pasar por esta estenosis crítica, hay una estenosis infundibuliforme, como un embudo, filiforme, ¿ya? Y hay un montón de términos que cola de ratón, pico de pájaro, etcétera, etcétera, pero lo importante es que sepan que hay una estenosis de contornos regulares y de aspecto infundibuliforme, dilatación, contenido de material alimentario y ausencia de aire en la cámara gástrica. ¿Y por qué es eso? Porque nosotros tenemos aire en nuestro tubo digestivo porque tragamos aire. Mientras hablamos, mientras comemos, tragamos aire y ese aire pasa por el esófago al estómago y distiende el fondo gástrico. Acá está completamente colapsado. ¿Por qué? Porque este paciente tiene permanentemente ocupado el lumen esofágico por un contenido alimentario que impide o dificulta el paso del aire hacia el estómago, porque el aire es mucho más liviano que, que los alimentos y siempre se va a quedar más en la parte más alta y va a ser contenido sólido que el aire. Y es por eso que un signo importante de la calasia es la ausencia de la cámara gástrica. La otra condición que no es infrecuente es la presencia de la hernia hiatal y el reflujo gastroesofágico. No siempre están juntas, puede haber hernia hiatal sin reflujo o puede haber reflujo sin hernia hiatal. ¿Qué significa reflujo? Significa que el contenido gástrico va a pasar al lumen esofágico. Este contenido gástrico tiene una acidez muy alta y que obviamente puede comprometer la mucosa del esófago. Y como ustedes saben, primero va a haber esofagitis por reflujo, que nosotros lo vamos a caracterizar por el engrosamiento de los pliegues longitudinales en una fase inicial, y en una fase más tardía va a haber ulceraciones y estenosis, y el problema del reflujo gastroesofágico y de la esofagitis de Barrett es una condición precancerosa, o sea, un cáncer, un adenocarcinoma gástrico que va a comprometer el esófago distal. Pero no siempre el cáncer del esófago es por reflujo gastroesofágico, y el cáncer de esófago puede también estar presente en segmentos más proximales, en este caso en el tercio medio, como ustedes han escuchado hablar de la mordida de manzana, y esta es como cualquier estructura tubular: esófago, estómago, colon, intestino delgado, uréter, colédoco. Todas las estructuras tubulares, cuando son afectadas por cáncer, van a tener inicialmente como una mordida de manzana, y en la evolución van a llegar a ser compromiso circunferencial. A diferencia
de la estenosis que hemos visto en la acalasia, en el cáncer de esófago, la estenosis tiene un comienzo abrupto y un término abrupto. No es gradual la estenosis, ¿ya? Entonces, ese es un signo que para nosotros es bastante importante para alcanzar a hacer diferenciaciones entre estenosis benignas y malignas. En este caso, por ejemplo, es muy útil para analizar dos aspectos. La endoscopía va a ver la parte interna de esta lesión. Muchas veces para el endoscopista es muy difícil progresar por esta estenosis sin tener sangrados. No es posible que tenga una visión clara de la longitud exacta de la lesión, porque miden desde la arcada dental, cuántos centímetros, etcétera, etcétera. Pero acá claramente uno puede medir la distancia. La endoscopía indudablemente le gana a la radiología, porque pueden entrar y tomar las biopsias y definir claramente cuál es la naturaleza histológica de la lesión. Pero ninguna de las dos técnicas va a poder evaluar qué es lo que pasa acá afuera. ¿Cuánto de profundidad tiene esta lesión? No podemos ver porque son partes blandas y acá no está... no es posible con esta metodología ni con la endoscopía saber esa profundidad. Entonces, aquí sí entra en juego otros estudios que son la tomografía, la resonancia o la ecoendoscopía, que nos va a permitir, esos tres métodos, valorar las partes blandas de la lesión, y eso se llama la extensión tumoral. Son todos exámenes complementarios y uno no se puede quedar acá, porque no sabemos exactamente cuán extenso, qué otros compromisos hay, porque no nos permite ninguna de las dos técnicas. No, este es otro cáncer de esófago con ulceraciones, lo mismo, el concepto es el mismo. Bien, ahora vamos a irnos un poco más caudal y en todas partes pasan cosas raras. Este paciente tenía anemia y le indicaron que tenía que tomar hierro. Como era poco... La indicación no fue muy precisa, el paciente tomó hierro, se tomó unos alambres y unos clavos y están ahí sus cuerpos extraños en el estómago. Y la radiografía de simple, nuevamente, nos permite identificar esas estructuras por la diferencia de las densidades, al igual que este cuerpo extraño en una localización distinta al que vimos en el esófago inicialmente. El estómago es otro órgano que lo evaluamos con doble contraste, así se llama el examen, y ahí vemos claramente cómo hemos distendido con el gas y usamos el contraste para pintar las paredes y valorar los contornos, los pliegues mucosos, y evaluamos si es que existen o no lesiones ulceradas, como en este caso que se está aposando en una lesión ulcerada el contraste y convergencia de los pliegues que están indicando que hay una cicatriz o un componente desmoplástico importante y que va a requerir, por supuesto, una biopsia para determinar si corresponde a una lesión maligna o es una úlcera benigna. La anatomía patológica va a ser la que en definitiva nos va a indicar esa posibilidad. A veces no son lesiones ulceradas, sino son lesiones polipoideas las que nosotros vamos a ver. ¿Y cuál es la diferencia entre una lesión ulcerada y una lesión polipoidea? La lesión ulcerada
aposa el contraste, o sea, es un hueco. En cambio, la lesión polipoidea son sobrelevantamientos y obviamente no tienen contraste en la cresta y el contraste está como en los lagos y por eso se ve como formaciones digitiformes en la superficie de la mucosa de ese estómago. Esto requiere también una endoscopía para su caracterización definitiva. Este resultó ser una poliposis familiar que tiene el riesgo, por supuesto, de que cualquiera de esas lesiones polipoideas, ya sea en el estómago o en otra parte del tubo digestivo, vayan a degenerar a cáncer. Por lo tanto, necesitan un seguimiento bastante adecuado. Y habíamos hablado del cáncer y habíamos hablado de las lesiones estenóticas de aspecto circunferencial en el esófago, y el estómago no escapa a ese compromiso, y aquí vemos claramente cómo esta lesión está infiltrando y está impidiendo que ese segmento gástrico distienda en forma adecuada y correspondió a un cáncer gástrico avanzado, una linitis plástica. Más allá del estómago tenemos dos aspectos que vamos a valorar: el canal pilórico, el bulbo duodenal y el arco duodenal. Entonces, vemos la presencia, en este caso, de pequeñas lesiones polipoideas parecidas a las que habíamos visto en el estómago. Podemos ver lesiones ulceradas que están aposando contraste con pliegues que van convergiendo. Improntas, en este caso es una impronta de la vena porta en un paciente con síndrome de hipertensión portal, una porta muy gorda que se apoya sobre la segunda porción del duodeno y la está estenosando parcialmente. Y acá una saliente del contorno de este arco duodenal, esa es la segunda porción del duodeno, la ampolla de Vater, donde desemboca colédoco y conducto pancreático, está por acá, y acá hay esta formación diverticular. Divertículos son salientes del contorno del tubo digestivo y en este caso del duodeno, que nos permite este método evaluarlo. Bueno, otro cuerpo extraño. El intestino delgado es mucho más difícil de evaluar con radiología convencional. Necesitamos colocar una sonda, pasar el canal pilórico, segunda porción, tercera porción y llegar hasta el ángulo de Treitz. Y a este nivel comenzamos la inyección de metilcelulosa y contraste que nos permite distender las asas de intestino delgado para obtener imágenes en doble contraste del intestino delgado. Este examen es bastante engorroso y actualmente ha sido desplazado, digamos, y reemplazado por un examen que se llama la tomografía computada con enteroclisis y que tiene la misma funcionalidad que este examen, con la ventaja de poder con la tomografía valorar otros órganos que no se ven con la radiografía. Por lo tanto, el tránsito intestinal es un examen que sí se hace ocasionalmente, pero que no va a contribuir en forma significativa comparando con otros exámenes. Este estudio se lo reserva para cuando existan sospecha de obstrucción intestinal, sospecha de presencia de sangrado intestinal que no es claramente identificable por la endoscopía alta, porque con el endoscopio los gastroenterólogos llegan máximo hasta la tercera porción de duodeno y toda esta área es absolutamente ciega a la endoscopía. Este paciente, por ejemplo, era un paciente con obstrucción intestinal,
se le dio el contraste y lo que llamaba la atención claramente era la opacificación de la vía biliar, del conducto pancreático por el contraste que se había administrado y de la dilatación importante de estas asas de intestino delgado y ese defecto en el lumen del intestino delgado que correspondía a un cálculo un cálculo del dependiente de la vesícula en el lumen de la vía del intestino delgado distal. ¿Y por qué ese cálculo había salido? Había hecho una fístula colecisto duodenal y ese cálculo migró hasta la zona más delgada que corresponde a la válvula iliocecal y se quedó ahí y nos dio secundariamente una obstrucción del intestino delgado. Esta es una condición patológica que no es muy frecuente en nuestro medio, que es la enfermedad de Crohn, que inicialmente se decía que afectaba al ilion distal, pero puede afectar al esófago, al estómago, al duodeno. Y acá estamos viendo claramente el ilion distal estenosado como una imagen en empedrado y un componente de partes blandas perilesionales que hacen en conjunto los signos de esta enfermedad, que puede ser muy, muy complicada porque se asocia a fístulas hacia la vejiga, hacia la pared abdominal o hacia otras asas intestinales. Pero la enfermedad de Crohn se ve actualmente mejor. Obviamente, cuando uno sospecha una enfermedad de Crohn y le hace un estudio radiológico y hay la sospecha, hay que continuar con otro examen que es la tomografía computada, y en este caso estamos viendo claramente esta asa intestinal dilatada, las paredes engrosadas con cambios inflamatorios que corresponden a todo este tejido, claramente evidenciable, y fístulas tanto hacia la vejiga como a otras áreas del. Y si queremos evaluar, con esto vamos a terminar el día de hoy, la parte del colon, vamos a usar enema varitada. La enema varitada, nuevamente el diagnóstico clínico tiene que estar primero para solicitar el examen. ¿Y qué nos permite la enema varitada? Nos permite evaluar todo el colon en doble contraste, adecuadamente distendido. Se ve el relieve, las válvulas con las austras, y vamos buscando si hay lesiones polipoideas, lesiones diverticulares, zonas de estenosis que pueden ser atribuidas a procesos inflamatorios o a cáncer. Entonces, todas esas cosas las podemos ver con este examen que si está bien hecho, nos da una muy buena representación de los distintos segmentos del intestino grueso. Este es un recién nacido con problemas intestinales y se hace la enema varitada porque había clínicamente sospecha de alguna condición patológica del colon y nos encontramos con un microcolon. Ustedes ven que es apenas distensible, no tiene morfología normal del colon, y esto se debió a qué? A que había una atresia yeyunal en esta guagua, y como no podía migrar en la parte durante la gestación el líquido que traga la guagua hacia las distintas asas distales para la tunelización adecuada, entonces se produce una falta de desarrollo de este colon, obviamente con complicaciones futuras muy significativas para ese recién nacido. La otra condición en los niños es la enfermedad de Hirschsprung, en la cual
el plexo mientérico está absolutamente ausente y se producen dilataciones de carácter muy significativo con áreas de estenosis por falta del plexo, y obviamente esto va a requerir el concurso de los coloproctólogos pediatras para resolver este problema de obstrucción, porque se vuelve un factor obstructivo. Y en la edad adulta podemos ver lesiones polipoideas como esta. Este es un pólipo pediculado, está naciendo de la pared del colon, ¿ya? Zonas de mayor rigidez que pueden ser también sugestivas de compromiso neoplásico. Obviamente el colonoscopista va a entrar ya con la guía de este examen a tratar de sacar este pólipo con las asas que ellos tienen, ya sea de frío o de calor. Nuevamente el cáncer de colon. Esta es una paciente con un inicio abrupto y un término abrupto de la estenosis. Aquí mucho más claramente el compromiso de la mordida de la manzana. Y esto, a diferencia de las estenosis benignas, siempre hay un comienzo abrupto y un término abrupto. No hay progresión en la estenosis como es en el caso de una lesión de aspecto benigno. Las lesiones diverticulares, generalmente en colon izquierdo, pero pueden afectar todo el colon, son salientes del contorno, de contornos muy irregulares, que en la enfermedad diverticular no complicada van a ser de esta naturaleza, y en una enfermedad diverticular complicada, lo que se llamaba antes la diverticulitis, van a llegar a estenosis largas, muy largas, con salientes del contorno, ¿ya? Y ustedes ven que esa estenosis no es abrupta, uno nunca no sabe dónde comienza y dónde termina, y esto es una lesión crónica,